Cordial saludo, mi nombre es Alejandra Martínez y a continuación voy a explicar los elementos artísticos, filosóficos y estéticos que caracterizan el arte de la modernidad durante el siglo XVIII y XIX. Durante los siglos XVIII y XIX, la modernidad en el arte se caracterizó por una variedad de elementos artísticos, filosóficos y estéticos que marcaron un cambio significativo en la forma en la que se creaba, se valoraba y se presentaba el arte. A continuación voy a explicar algunos de los elementos más destacados. Uno de los elementos destacados es la razón y el individualismo. La Ilustración del siglo XVIII enfatizó el uso de la razón y de la lógica, lo que llevó a una mayor valoración del individualismo y del pensamiento crítico. El arte en esto se reflejó en la representación de la figura humana de manera realista y en la creación de obras que expresaban la subjetividad y la individualidad del artista. Otro elemento destacado es la naturaleza y el paisaje. La idea de la belleza natural se convirtió en una fuente de inspiración para muchos artistas, especialmente en el movimiento romántico del siglo XIX. La naturaleza y el paisaje se convirtieron en temas recurrentes en la pintura, la escultura y la literatura. También estuvo la técnica y la innovación. Durante este periodo, la innovación tecnológica y el proceso y el progreso científico tuvieron un impacto significativo en el arte. Los artistas comenzaron a experimentar con nuevas técnicas y materiales como la fotografía, el óleo, el carbón y la acuarela. También podemos observar el realismo y la representación objetiva. En contraste con la idealización del arte del Renacimiento y el Barroco, el arte moderno se caracterizó por una representación más objetiva de la realidad. Los artistas buscaron capturar la vida cotidiana y la naturaleza de manera realista y detallada. También podemos observar la crítica social y la política. El arte se convirtió en un medio para expresar críticas sociales y políticas. Muchos artistas se involucraron en el movimiento político y sociales como el feminismo, el sindicalismo y la utilización de su arte para comunicar este mensaje. La modernidad en el arte durante los siglos XVIII y XIX se caracterizó por la valoración de la razón y el individualismo, la belleza natural, la innovación de la técnica, la representación objetiva y la crítica social y política. Estos elementos influenciaron la creación de obras de arte en diversas disciplinas y dieron lugar a algunos de los movimientos más importantes en la historia del arte, como el romanticismo, el realismo y el impresionismo. Existen muchos artistas destacados en la modernidad durante el siglo XVIII y XIX. A continuación voy a explicar algunos de ellos. Francisco de Goya, pintor español, considerado uno de los más importantes artistas del siglo XVIII. Goya fue un artista innovador que experimentó con técnicas y estilos y cuyas obras reflejaban la crítica social y política de su época. Francisco Goya fue un pintor y grabador español, considerado uno de los más importantes artistas de esta época y uno de los primeros representantes del romanticismo. A lo largo de su carrera, Goya experimentó con diferentes técnicas y estilos y su obra reflejó siempre una crítica hacia lo social y hacia la cultura política. Goya comenzó una carrera como pintor de retratos en la corte española, pero a medida que se adentró en la madurez artística, su estilo evolucionó hacia el realismo y la expresión de su propia subjetividad. En sus últimas obras, Goya se convirtió en un crítico mordaz de la sociedad española y su obra se caracterizó por una visión sombría y pesimista de la humanidad. Entre las obras más destacadas de Goya se encuentran los cuadros de la serie Los Caprichos, los retratos de la familia real española y las pinturas negras, una serie de 14 obras oscuras y sombrías que Goya pintó directamente sobre las paredes de su casa en Madrid. Además de su trabajo como pintor, Goya también realizó una serie de grabados como los desastres de la guerra y la tauromaquia que reflejan
su compromiso con la crítica social y política. Francisco de Goya fue importante para el siglo XVIII por varias razones. Renovación de la pintura española. Goya fue uno de los artistas más innovadores de su época y contribuyó a la renovación de la pintura española del siglo XVIII. Con su estilo realista y su técnica de pincelada suelta, Goya se alejó de las convencionales del arte académico y abrió unas nuevas posibilidades para la pintura. A su vez, también retratos de familia real. Goya fue un pintor oficial de la corte española durante gran parte de su carrera y se encargó de la realización de numerosos retratos de la familia real. Sus retratos reflejaban la realidad de la época y su técnica realista les da un aspecto más humano y cercano. También sus obras tuvieron un gran tinte hacia la crítica social y política. Goya fue un artista comprometido con su época y su obra refleja la crítica social y política de su tiempo. En sus obras, Goya denunció la opresión y la injusticia y se hizo eco de los conflictos y las tensiones sociales que caracterizaron la España de finales del siglo XVIII. Inicio del romanticismo. Goya es considerado uno de los precursores del romanticismo en la pintura española. Con su estilo realista, su técnica suelta y su enfoque subjetivo, Goya abrió nuevas posibilidades para la expresión emocional en el arte, lo que fue una de las características fundamentales del romanticismo. Goya fue importante para este siglo por su innovación artística, su compromiso con la crítica social y política y su influencia en el desarrollo del romanticismo en la pintura española. Otro de los artistas que podemos observar que fueron representativos para esta época fue Auguste Rodin. Escultor francés, considerado uno de los importantes artistas del siglo XIX, Rodin fue un artista innovador que experimentó con técnicas y estilos y cuyas obras reflejaron la exploración de la subjetividad humana y la emoción. Auguste Rodin fue un artista importante para el siglo XIX por las siguientes razones. Primero, pues la renovación de la escultura. Rodin se consideró uno de los escultores más innovadores de su época y contribuyó a la renovación de la escultura del siglo XIX con su técnica de modelado libre y su enfoque subjetivo. Rodin rompió con las convenciones de la escultura académica y abrió posibilidades para la expresión artística. También tuvo que ver bastante en el realismo y en la expresión emocional. Rodin utilizó su técnica de modelado libre para crear obras que reflejaban el realismo y la expresión emocional. Sus esculturas tienen un aspecto más humano, más natural que las obras académicas de la época. Se caracterizan por su capacidad de transmitir emociones y sentimientos. A su vez también tuvo una influencia bastante grande en el arte moderno. La obra de Rodin tuvo una gran influencia en el desarrollo del arte moderno del siglo XX. Sus innovaciones en las técnicas y en las estéticas influyeron en los movimientos como el expresionismo, el cubismo y el surrealismo. Y su obra sigue siendo una referencia bastante importante en el arte contemporáneo. O las principales obras emblemáticas de Rodin se encuentran El Pensador, El Beso y Las Puertas del Infierno. Una monumental obra que Rodin trabajó durante muchos años y que se considera una de las obras más importantes de la escultura moderna. Auguste Rodin fue un artista importante para el siglo XIX por su renovación de la escultura, su realismo y su capacidad para transmitir emociones, su influencia en el arte moderno y su obra emblemática. El siguiente artista es Eugène Delacroix, pintor francés considerado uno de los principales representantes del romanticismo francés. Delacroix fue un artista que experimentó con técnicas y estilos
y cuyas obras reflejaron su compromiso con la libertad y la justicia social. Eugène Delacroix fue un destacado pintor francés del siglo XVIII que tuvo un gran impacto en la historia de esa época. Sus obras y su enfoque artístico influyeron en el desarrollo del romanticismo francés y en la renovación de la pintura francesa. Delacroix fue especialmente importante por su capacidad de expresar emociones intensas y complejas en sus pinturas. Sus obras eran muy dramáticas y a menudo presentaban escenas violentas o emocionales, lo que lo convirtió en un pionero en la exploración de temas profundos y controvertidos en el arte. Además de Lacroix, fue un líder de la escuela romántica francesa que se caracterizó por su énfasis en la imaginación y la emoción sobre la razón y la lógica. Este movimiento fue una reacción contra la rigidez y el formalismo del neoclasismo que dominaba el arte francés en ese momento. La influencia de Lacroix se puede ver en la obra de otros artistas importantes de la época como Gustave Courbet y Edouard Manet. Además, en sus técnicas de pintura y uso de los colores intensos y contrastantes influenciaron a los impresionistas y a otros artistas del siglo XX. La importancia de Eugène Delacroix fue para el siglo XIX, principalmente radica en su papel como el líder de la escuela romántica francesa. Su capacidad para expresar emociones complejas en las pinturas y su influencia en el desarrollo del arte francés y europeo. Otro de los artistas representativos de esta época fue Vincent Van Gogh. Pintor holandés, considerado uno de los más importantes artistas del siglo XIX, Van Gogh fue un artista innovador que experimentó con técnicas y colores y cuyas obras reflejaron su pasión por la naturaleza y la subjetividad humana. Vincent Van Gogh fue uno de los artistas más influyentes del siglo XIX y su impacto en la historia del arte es innegable. eh, Aún en día seguimos tomándolo como referencia para muchas técnicas, para muchos estudios, entre otros. Van Gogh fue principalmente importante para el siglo XIX porque él revolucionó la pintura. Van Gogh es conocido por su estilo expresionista único y su técnica vibrante y emotiva. Su forma de pintar con pinceladas audaces y colores intensos e inesperados rompió con las normas y convenciones de la pintura académica del siglo XIX. Su técnica influenció a numerosos artistas de vanguardia del siglo XX. El arte como forma de expresión personal. Van Gogh creía que el arte era una forma de expresión personal y su trabajo es una manifestación de esa creencia. Él pintaba que lo que sentía, lo que veía y a menudo usaba su propia vida y emociones como tema de sus obras. Esta perspectiva única del arte influenció a otros artistas para encontrar su propia voz y a usar su arte para explorar y expresar sus propias experiencias personales. A su vez, Van Gogh es considerado uno de los principales exponentes del postimpresionismo. Hubo un movimiento que se caracterizó por el uso del calor y la luz para expresar la emoción y la experiencia. Su trabajo influyó en otros artistas postimperial- postimpresionistas como Paul Cézanne y Georges Seurat. Su obra influenció en el arte moderno. La obra de Van Gogh fue
descubierta y valorada en la década de 1890, después de su muerte en 1890. Su obra se hizo popular entre los artistas modernos como Pablo Picasso, George Braque y William de Koning. Su trabajo fue un importante antecedente para el desarrollo del expresionismo, fauvismo y el arte abstracto. Van Gogh fue importante para el siglo XIX porque revolucionó la pintura, promovió el uso del arte como una forma de expresión personal, contribuyó al desarrollo del postimpresionismo y su obra influenció en los artistas modernos. Otro de los artistas representativos de esta época fue Claude Monet, pintor francés, considerado uno de los principales o representantes del impresionismo. Monet fue un artista innovador. Él experimentó con técnicas y colores y sus obras reflejaron su pasión por la naturaleza y por la luz. Estos son algunos ejemplos de artistas destacados del arte de la modernidad durante los siglos XVIII y XIX. Sus obras son una muestra del amplio rango de estilos, técnicas que caracterizaron este periodo de la historia del arte y cómo este periodo también no solo marcó un hito temporal, sino también cultural, político y social. Y aún hoy en día tomamos este periodo, esta época, estos artistas, estas técnicas como referentes, como fuentes de inspiración, bien sea para la creación de nuevas técnicas o para reforzar las técnicas ya existentes. Muchas gracias por la atención prestada.